Muy buenas tardes desde el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, donde en breves instantes va a dar comienzo el acto de nombramiento de honoris causa de Su Excelencia Óscar Arias Sánchez, presidente de la República de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz en el año 1987. Un acto, el último gran acto académico de este año 2009 en la Universidad de Salamanca, que además tiene la particularidad de estar presidido por Su Alteza Real el Príncipe Felipe. En este acto también tendremos ocasión de contar con la presencia, evidentemente, del rector en funciones, don José Gómez Asencio, y también ya estamos viendo además cómo está entrando el cortejo dentro del Salón del Paraninfo de la Universidad de Salamanca, precedidos por las chirimías. Vemos el cortejo de doctores que precede, como digo, a las autoridades que van a presidir este acto. Un acto que tiene una enorme importancia, sobre todo por la calidad humana, política y social del doctorando. El profesor Óscar Arias Sánchez, como decimos, presidente de la República de Costa Rica, Premio Nobel de la Paz en 1987 por su labor en la pacificación de los conflictos bélicos que por aquel entonces estaban asolando Centroamérica. Es honoris causa por más de 45 universidades del mundo y el recibimiento por parte del doctor Arias del honoris causa en la Universidad de Salamanca va a venir como doctor en Ciencias de la Educación. Eso a pesar de que él es doctor en Ciencias Políticas, pero ha desarrollado una gran labor en el campo de la educación, sobre todo en su país, en Costa Rica, donde ha sido presidente en 2 ocasiones actualmente y hasta el 2010 lo seguirá siendo. Y precisamente por esa labor, como en el campo de la educación, es por lo que el claustro de doctores, que vemos como están entrando dentro del Paraninfo y tomando asiento, el claustro de doctores ha decidido otorgarle el honoris causa en Ciencias de la Educación. Vemos en este momento cómo entra también el Paraninfo Su Alteza Real, el Príncipe Felipe, acompañado también del presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y también del rector en funciones, José Gómez Asencio. Una ceremonia, la de honoris causa, una de las ceremonias más protocolarias de todas las que se celebran en la universidad y que además supone la máxima distinción académica que otorga una universidad como la nuestra. En breve abrirá el acto Su Alteza Real, el Príncipe Felipe, y a partir de ahí se desarrollará todo el acto tal y como está protocolariamente estipulado, y además se hará en latín, que es una de las características del nombramiento de los honoris causa. Se abre la sesión de investidura del señor Óscar Arias Sánchez, presidente de la República de Costa Rica, como doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca. Magnifice rector, in tibi est auctoritas. Ite, adquersitum candidatum. En este momento, después de las primeras palabras en latín, el padrino del doctorado, el catedrático José Ortega Esteban, catedrático de Pedagogía y padrino, como decimos, del señor Óscar Arias, va a buscarlo para acompañarle hasta la sala, hasta el Paraninfo, donde tendrá lugar el acto de nombrarlo honoris causa. Como decimos, esta tradición de la ceremonia del honoris causa es muy antigua, sigue realizándose en latín y supone para la persona que lo recibe la máxima distinción académica que una universidad puede otorgar a una persona.
El doctorando se encuentra en la contigua sala de Fray Luis de León y hasta allí se dirigirá en estos momentos, así lo está haciendo el padrino, para conducirlo mientras el coro entona. Ahí vemos como de nuevo el padrino viene acompañado del doctorando, Su Excelencia Óscar Arias Sánchez, que se sentará en un asiento junto a los escalones que dan acceso. Peto venian. Do venian. Como el doctorando se sienta para escuchar la laudatio. Del padrino, ahí tenemos al catedrático José Ortega Esteban. Alteza, señor rector magnífico, excelentísimo señor Óscar Arias Sánchez, presidente de Costa Rica, excelentísimo señor presidente de la Junta de Castilla y León, excelentísimo señor embajador y delegación de Costa Rica en España, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, doctores y doctoras de la Universidad de Salamanca, estudiantes costarricenses, señoras y señores. Comenzar diciendo que el doctor Arias Sánchez, además de doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Essex, Colchester, Inglaterra, es doctor honoris causa de más de 45 universidades de todo el mundo, Premio Nobel de la Paz, Premio Príncipe de Asturias de Cooperación, además de actual presidente de Costa Rica, ya en 2 legislaturas, sin abundar en otros premios, distinciones y funciones, de entrada nos ha de llevar a considerar la propuesta de doctor honoris causa en Ciencias de la Educación por la Universidad de Salamanca como un honor también para aquellos que la promueven y aprueban.
Instituto Universitario de Ciencias de la Educación, Departamento de Teoría e Historia de la Educación, Facultad de Educación, Consejo de Gobierno, claustro de doctores, de honra y distinción, en fin, también para la Universidad de Salamanca y para las universidades de Castilla y León. Y dada la significación histórica y actual de nuestra universidad en Iberoamérica y en España, de honor para todos. La presencia de Su Alteza Real el Príncipe de Asturias en este acto lo manifiesta y lo significa claramente. Si consideramos que el doctor Óscar Arias es licenciado en Derecho y después en Economía por la Universidad Nacional de Costa Rica, con un trabajo de graduación en 1961, que fuera merecedor del Premio Nacional de Ensayo, que tras su máster en Ciencias Políticas en 1967 en la Universidad de Essex recibiría el grado de doctor en 1974 y que ha escrito un considerable número de libros y publicaciones, nos daremos cuenta de su calidad intelectual y científica y de que los más de 45 doctorados honoris causa de prestigiosas universidades de todo el mundo no son ni una casualidad ni fruto de simples iniciativas protocolarias, sino propuestas fundamentadas en una trayectoria intelectual y académica de excelencia. Si a ello añadimos que fue profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Costa Rica, estas valoraciones se refuerzan. Pero con la brevedad exigida en estos actos, podemos añadir muchas cosas más. Por ejemplo, que Costa Rica y sus universidades han sido probablemente el territorio de cooperación académica más intensa en la historia reciente de la Universidad de Salamanca. En cooperación con sus representantes, nuestra universidad promovió iniciativas para toda Latinoamérica dentro del programa Columbus, desde su inicio. Preparó y obtuvo uno de los primeros programas de cooperación interuniversitaria dentro del programa ALFA, para la creación de un programa de doctorado en la Universidad de Costa Rica, instituido en 1995, del que se han beneficiado muchos alumnos, además de profesores universitarios procedentes de toda Centroamérica. Son muchos los estudiantes de Costa Rica que han pasado por nuestra universidad para realizar tesis de doctorado y pasantías de investigación en varias de nuestras facultades universitarias, impulsados por las políticas de calidad académicas. Todo ello promovido por el gobierno de Óscar Arias. En este momento son varios los proyectos de cooperación académica entre grupos de profesores de nuestra universidad y sus universidades, por ejemplo, con la Facultad de Medicina, pero especialmente en el ámbito específico de la educación y de las ciencias sociales, con apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, cuya proyección alcanza todo el territorio centroamericano. Dadas las múltiples relaciones pasadas y actuales de la Universidad de Salamanca con las universidades latinoamericanas y en concreto con las costarricenses, con el amparo y la decidida voluntad de expansión efectiva de las mismas por parte de varios ministerios costarricenses, que el doctor Óscar Arias Sánchez no tenga todavía el doctorado honoris causa por la Universidad de Salamanca, no deja de ser un vacío y un debe que ahora tenemos la ocasión y el honor de llenar y compensar. En este sentido, además, está claro que honrando al que es presidente de su país, honramos a su país. Costa Rica, un país de paz, un país de democracia, un país de desarrollo educativo
y notable prosperidad socioeconómica. Que ahora propongamos que su próximo doctorado honoris causa lo sea en Ciencias de la Educación, no debe ser tampoco una simple ocurrencia, sino que deriva de una propuesta lógica y coherente. Proviene directamente, además de lo ya dicho, concretamente de la calidad y significación de sus reflexiones educativas en todos sus libros, de sus iniciativas legislativas en temas de educación y del tratamiento específico de temas educativos y culturales, como por ejemplo el expuesto directamente en su libro Significado del movimiento estudiantil en Costa Rica, o en otros de sus libros como Los caminos para el desarrollo de Costa Rica o Democracia, Independencia y Sociedad, por decir algunos de los que a nosotros nos parecen más representativos. Pero hay más. La Fundación Óscar Arias para la Paz y el Desarrollo, constituida por él en 1988 con el aporte económico del Premio Nobel de la Paz, que recibiera en 1987, fundación de la que ha venido siendo no solo mentor intelectual, sino también parte activa de sus programas y proyectos, dentro del área estratégica Paz y Seguridad Humana, alienta el programa de Educación para la Paz, que es sin duda el de mayor importancia. Debemos recordar que Óscar Arias recibe el Premio Nobel de la Paz por su protagonismo en la resolución de los graves conflictos que aquejaban a Latinoamérica en la última mitad del siglo XX y por la medida en la que sus acciones por la promoción de la paz contribuyeron al desarrollo de muchas democracias en ese continente. Él siempre entendió que la labor política quedaba incompleta si no iba acompañada de un fuerte desarrollo de la educación, de la democratización, de las oportunidades sociales y de la reducción de las dificultades económicas y culturales. Precisamente fueron estas convicciones fundamentales las que le llevaron a aplicar la gratificación económica que conllevaba el Premio Nobel de la Paz para instituir una fundación que las promoviera específica e intensamente. Estas convicciones se convirtieron en los objetivos de preferencia para la fundación que lleva su nombre. Desde ella se viene promoviendo una reflexión conceptual relevante de la que dan muestras las múltiples publicaciones promovidas desde la Fundación y la larga serie de proyectos y acciones prácticas de las que aquellos que nos dedicamos a la educación, o más en concreto a la educación social y pedagogía social, deberíamos obtener inspiración y voluntad para imitar. Si repasamos muchos de los proyectos, publicaciones y folletos para las campañas de promoción cultural realizados y escritos, encontraremos títulos como Proyecto para la formación de una cultura democrática en Centroamérica, Educación y comunicación de los derechos humanos de las mujeres, Filantropía y voluntariado en la educación, Escuela segura, comunidad segura, en fin, el Museo para la Paz, Educación para la Paz, entre otros muchos trabajos y acciones que nos han reafirmado en la promoción de su doctorado honoris causa en Ciencias de la Educación por la Universidad de Salamanca. Ojalá que toda esta construcción conceptual y operativa de la educación para la paz del doctor Arias Sánchez y su fundación pudieran servir y tener un pronto reflejo en nuestras elaboraciones conceptuales y operativas, así como su proyección en alguna iniciativa institucional. A nadie se le oculta que sin paz nada es posible, ni educación, ni desarrollo, y que la paz y comprensión solidaria de todas las diferencias crean el marco necesario y más adecuado
para la convivencia y la calidad de vida, objetivos que constituyen la finalidad que persigue y en la que encuentra sentido la educación. Por todo ello, y si hubiera, en fin, que resumir en pocas palabras la razón fundamental de este nombramiento de doctor honoris causa en Ciencias de la Educación por la Universidad de Salamanca, a favor de su excelencia el doctor don Óscar Arias Sánchez, diría así: por haber sido promotor intelectual y activo de la educación para la paz y el desarrollo humano. Muchas gracias. Pues con esas palabras, por haber sido promotor intelectual y activo de la educación para la paz y el desarrollo humano, termina la laudatio del catedrático José Ortega en la causa doctor honoris causa en Ciencias de la Educación a favor de don Óscar Rafael de Jesús Arias Sánchez, nombre completo del actual presidente de Costa Rica. Y ahora, junto al padrino, el doctorando de nuevo se dirige al rector. Gradum doctoris in educationis scientis Óscar Arias Sánchez. Auctoritatemi conquesa legibus regni, tibi confero gradum doctoris in educationis scientis et patronus insignias, tibi induet et eorum win explicabit. La autoridad le otorga el grado honoris causa en Ciencias de la Educación y al padrino le pide que le revista con las insignias doctorales y que explique su significación. A continuación, el padrino Accipe capitis tegmen apice celestis. Uteo non solum splendore ceteris precelas, sececian tanquam Minerve recibe casi el de birrete con borda azul certamen celeste para que munitus con él sis. no solo sobresalgas sobre los demás en dignidad, sino que también con el yelmo de Minerva estés protegido para la lucha. Con estas palabras le impone el birrete. Y a continuación, Sapiencia tibi hoc annulo in sponsam sese ultro offer perpetuo federe. Fac tali sponsa te dignum sponsum esibeas. la sabiduría con este anillo se te ofrece voluntariamente como esposa en perpetua alianza. Muéstrate digno esposo de tal esposa. Con nosotros se encuentra también Jerónimo Hernández de Castro, que es el jefe de protocolo de la Universidad de Salamanca, que él mejor que nadie. Buenas tardes, Jerónimo. Buenas tardes a todos. En librum Mejor que apertum. nadie como tú para explicarnos el significado de este protocolario acto tan antiguo y con tanto valor académico, ¿no? Bien, se trata de la máxima distinción que la Universidad de Salamanca otorga. Entonces es fruto de una rica herencia cultural que se remonta a la Edad Media, que ha sufrido pues una evolución a lo largo de los siglos. En estos momentos estamos asistiendo a la entrega de los símbolos doctorales. La máxima dignidad académica, que es la de doctor, se acompaña de unos símbolos que están siendo impuestos por el padrino al nuevo doctor: el birrete, el anillo y con posterioridad el libro abierto y el libro cerrado. Cada uno de ellos tiene un significado que estabas comentando. Sí, que son justo lo que está entregando ahora, ¿no? El libro abierto y el libro cerrado. ¿Qué significados tienen ellos? Exactamente. El libro abierto es para que el nuevo doctor abra los secretos de la sabiduría, y el libro cerrado es que para que esos secretos los conserve de una manera adecuada en lo profundo del corazón. La fase del ceremonial que vemos ahora es cuando el padrino otorga al nuevo doctor el sitio que le corresponde en el claustro. Y como vemos, se ha mantenido la tradición de hacer esta ceremonia toda en latín, como debía de ser en origen, ¿no? Efectivamente, es una peculiaridad de la Universidad de Salamanca y de unas pocas universidades que hacen uso de un ceremonial latino. Este ceremonial está basado en las normas de la Universidad de Salamanca, pero durante el siglo XIX ninguna universidad tenía la potestad de otorgar el grado de doctor. En los años 50, en 1954 exactamente, se recupera y es preciso reelaborar un ceremonial, algo que realizó un catedrático de la Universidad de Salamanca, y es el ceremonial que con alguna pequeña modificación utilizamos ahora.
De nuevo escuchamos las chirimías, porque ahora recibe los tradicionales abrazos, ¿no? ¿Qué significado tienen estos abrazos? El nuevo doctor ya forma parte del claustro. No olvidemos que la ceremonia no deja de ser una ceremonia gremial en la que un nuevo miembro del gremio de doctores es incorporado con sus compañeros y compañeras. Entonces, una muestra de afecto, de cordialidad y de bienvenida es lo que refleja esta parte del ceremonial. Y entonces, en este momento, todos los doctores se acercan para darle el abrazo como muestra de que por fin forma parte de su mismo gremio, ¿verdad? Efectivamente, no puede hacerse con todos los doctores para no demorar mucho la ceremonia. Simplemente han sido los miembros de la mesa presidencial y los doctores que están en el primer banco al lado del presidente Arias, en este caso. Vemos cómo ha terminado la ceremonia de los abrazos y a continuación viene el juramento, ¿no? El juramento por parte del nuevo doctor honoris causa. Efectivamente, es una de las partes también más significativas. El nuevo doctor adquiere simbólicamente una serie de compromisos y debe manifestarlo de manera solemne, con un juramento, en este caso religioso, tal como marca el ceremonial tradicional, aunque de acuerdo con las convicciones del doctor hay una fórmula laica. En este caso ha optado por la fórmula religiosa, en la que se compromete a defender, escuchemos mejor el juramento. Sí. Semper ubicunque fueris, jura et privilegia, honorem studis uius universitatis conservare, semper eam jubare, et in negocis universitatis es factis consilium, auxilium, et favorem prestare quociens eris requisitus. Sic juro et volo. El padrino le ha pedido al nuevo doctor que guarde los derechos, privilegios y honor de la universidad y que siempre que sea requerido por ella le preste la ayuda solicitada. El doctor lo acepta con la fórmula sic juro et volo, así lo juro y así lo quiero. Y el rector le ha contestado que Dios le ayude en esa tarea que tiene por delante. Y ahora es el propio rector el que le impone la medalla, ¿no? Con una nueva fórmula, ¿no? Que estamos escuchando en este momento. Efectivamente, otro símbolo de la dignidad doctoral es la medalla que el rector, de acuerdo con las leyes del reino, le impone, de manera que así se incorpora al Colegio de Doctores de la Universidad de Salamanca, con todos los honores que a ello tiene derecho. A continuación, el nuevo doctor subirá a la cátedra para agradecer el honor que ha recibido con su discurso. O sea que a continuación vamos a escuchar al ya doctor honoris causa, el excelentísimo señor Óscar Arias, su discurso. Efectivamente. Es el maestro de ceremonias el que le indica que la figura del maestro de ceremonias está presente en el ceremonial tradicional desde los orígenes y acaba de pedir el nuevo doctor la venia al rector para intervenir, y el maestro de ceremonias, que como os decía va vestido con unos ropajes negros, símbolo de su dignidad, y lleva la vara con mango de plata que le acredita como tal, acompaña en todo momento y marca el ritmo de la ceremonia. Y ahora vamos a escuchar entonces el discurso del que ya, como decimos, es el nuevo honoris causa por Ciencias de la Educación en la Universidad de Salamanca. Efectivamente. Alteza Real, don Felipe de Borbón y Grecia, príncipe de Asturias, doctor don Jesús Gómez Asensio, rector magnífico de la Universidad de Salamanca, amigas y amigos. Algún resquicio de mi sangre guardará quizás el recuerdo de estos pasillos. En los laberintos memoriales que heredan los siglos a las estirpes mestizas. Quizás algún antepasado mío, de rasgos borrados en el polvo del tiempo, fue discípulo de estos colegios en el legendario pasado salmantino. Algún Pedro Arias o un Alfonso Sánchez, precursores de mi vida y mi linaje, habrán atravesado los arcos de estos edificios, habrán recorrido las piedras de estas calzadas, habrán acariciado el lomo de los libros antiguos que colman
este grial del intelecto. Pero incluso si no encuentro a Salamanca en los ramajes genealógicos de mi existencia, la encontraré en la genealogía de mi pensamiento. En Fray Luis de León, que vive entre las letras de este recinto, en San Juan de la Cruz, cuya voz aún permanece en algunas grietas de las altas bóvedas de estos castillos, en Luis de Góngora, Fernando de Rojas, Pedro Calderón de la Barca, en todos aquellos que no han muerto, porque la humanidad los lee y al leerlos los resucita. Hoy traigo al recuerdo una obra de uno de ellos, Amor y Pedagogía, la devastadora historia de Miguel de Unamuno, que retrata los desvaríos de un padre obsesionado con educar a un genio. Aquella novela trágica, que no disimula su moraleja, constituye una metáfora de lo que ocurre cuando la educación es un sencillo compendio de datos sin valores, una transmisión de ideales sin emociones. Cuando educamos eruditos y no sabios, cuando formamos exegetas y no seres humanos. La educación debe transformar radicalmente al mundo o no vale la pena. Debe ser el motor de cambio por excelencia o ha fallado en su misión histórica. Es la vía de superación de una especie en eterna adolescencia que lucha desde hace milenios por alcanzar la madurez. No basta con decir educamos, hay que preguntarse para qué. Hay que preguntarse cuál es el tipo de sociedad que estamos construyendo a partir de las artes y las ciencias. Viendo el mundo desde este catalejo de Europa, parece ser obvio que estamos educando para construir sociedades más prósperas. El siglo XX fue, sin duda, el más prolífico multiplicador de riqueza que haya conocido nuestra historia. Cientos de millones de personas emergieron de la pobreza en las últimas décadas. Por primera vez desde que existe memoria, más de la mitad de la población mundial pertenece hoy a la clase media. Un planeta que crece a un ritmo exponencial ha logrado enfrentar con sorprendente ingenio la escasez de recursos que su expansión significa. La tecnología ha conectado las esquinas del mundo, componiendo un morral con todos los seres que viven en usos horarios distintos. Materialmente nunca hemos estado mejor. Pero resulta evidente que ese desarrollo material, aunque indispensable, se ha quedado corto. El mismo siglo XX, caudal de fortunas y de oportunidades, fue también vidriera inmensa de una barbarie sin precedentes, un salvajismo que nunca desplegó ni el más primitivo de los trogloditas. Nunca antes el ser humano logró asesinar a tal escala. Nunca antes el odio envenenó las palabras. Nunca antes la muerte reinó con tal impunidad sobre las comarcas de todas las razas. Nunca antes tantas lágrimas rociaron las piedras de la indiferencia. Nunca antes tantas mentes, tantas ideas se despeñaron en el barranco de la tortura y de la violencia. ¿Cuál fue el papel de la educación en todo esto? ¿De qué manera la academia contuvo el declive del espíritu humano? ¿Fueron acaso analfabetas los gestores del peor genocidio jamás registrado? ¿Fue acaso la ignorancia de los textos, de los códices, de los pensamientos de los sabios, la culpable de las guerras civiles en que se aniquilaron millones de hermanos? ¿Fue que nos faltaron maestros o fue más bien que nos sobraron soldados? Perdonen que lo diga en este paraninfo deslumbrante. Perdonen que lo diga en este templo de los siglos, pero la educación no fue suficiente.
Con la venia del mítico rector salmantino, esta tarde les digo que al mundo le hizo falta introducir en su currículo una asignación de paz y pedagogía, de libertad y pedagogía, de democracia y pedagogía. Le hizo falta ponerle corazón al pensamiento. Paz y pedagogía quiere decir educar para la paz y con la paz. Nada hacemos con forjar letrados que no comprenden el valor de una vida. Nada hacemos con formar catedráticos para quienes la guerra se justifica. Nada hacemos con graduar estudiantes para quienes da lo mismo que mueran decenas de personas cada día en la más cruenta, la más absurda, la más aberrante de las violaciones a los derechos humanos, el enfrentamiento armado. Sé bien que toda buena universidad alberga reservas en torno a mezclar las cuestiones académicas con las morales. Es cierto que pretender darle una orientación ética a la educación puede ser, con demasiada facilidad, una trampa para el adoctrinamiento en determinado credo o ideología. Y ese es un riesgo siempre presente en la enseñanza, el riesgo de pretender pasar como visión de mundo lo que no es más que la opinión de unos cuantos o incluso de la mayoría. Pero el relativismo axiológico no puede ser llevado al extremo de que nos vuelva sordos ante el clamor de las víctimas de Irak y de Afganistán, de Colombia y de Sudán, de Somalia y de Myanmar. No puede ser llevado al extremo de que poco o nada nos importe que la gran mayoría de las muertes de guerra en la actualidad las sufran los civiles inocentes y no los ejércitos que deciden pelear. No puede ser llevado al extremo de que nos resulte un hecho curioso de la ciencia moderna que existan 23,000 ojivas nucleares aguardando un descuido o una locura en los bodegones de las potencias militares. No puede ser llevado al extremo de que nos dé lo mismo que haya en el mundo más de 640 millones de armas pequeñas y livianas, 3/4 partes de ellas en manos de civiles, y que esas armas fluyan libres a través de las fronteras, mientras no acabamos de decidir si aprobaremos el tratado sobre la transferencia de armas que Costa Rica, que mi gobierno ha presentado ante la Organización de Naciones Unidas. El poder de destrucción de las armas convencionales ha probado ser mucho más letal que el de las armas nucleares. ¿Quién dijo que matar a miles de un golpe es peor que matar a miles poco a poco todos los días? No importa cuán objetiva pretenda ser nuestra educación, no puede ser tan objetiva que permanezca impasible ante este nivel de violencia. No hay que seguir ninguna ideología para comprender que es una insensatez que el mundo gaste 4,000 millones de dólares diarios en armas y soldados, mientras una quinta parte de la humanidad vive con menos de $1 al día. No hay que seguir ninguna ideología para comprender que es el peor signo de miopía que los países ricos gasten 10 veces más en apertrechar a sus ejércitos que en ayudar a las naciones en vías de desarrollo. No hay que seguir ninguna ideología para comprender que con una fracción de lo que destinamos a la industria de la muerte podríamos preservar la vida en nuestro planeta. Podríamos cumplir finalmente la quimera de la alfabetización universal, el sueño de un mundo en donde todos tengan acceso al agua potable y la electricidad, la utopía de un planeta que logre controlar el calentamiento global, con solo una fracción y nada más. Si las universidades no pueden enseñar esto, si las escuelas y los colegios fallan en transmitir la elemental preocupación por la paz, la educación fracasa como instrumento de cambio, fracasa como vía para sanar los dolores
de la humanidad. Educar para la paz y con la paz quiere decir reconocer todas estas cosas. Y quiere decir además construir en las aulas el mundo que queremos ver en las calles. Muy a menudo hay un afán competitivo y violento en nuestras escuelas. Se les permite a los estudiantes una guerra de palabras que es el germen de la guerra con las armas. Se les enseñan valores patrióticos que rayan con la xenofobia y hay un énfasis continuo en retratar al otro como el enemigo a vencer. Se les educa en un mundo dividido por fronteras y nacionalidades, cuyo avance histórico solo se mide en triunfos bélicos y en campañas militares. En ningún lugar es esto más claro que en Latinoamérica, en donde los estudiantes son más capaces de narrar las glorias de caudillos tropicales que la vida de los luchadores por la paz mundial. Y esto es preocupante porque si hacemos de la paz una asignación extracurricular, acabará por ser una actitud extracurricular, una rareza de los bohemios y los soñadores, y no la misión de los académicos y los doctores. Para educarse en la paz, nuestros jóvenes necesitan desarrollar empatía con quien vive en circunstancias diversas. Necesitan comprender que hay un mundo más allá de sus narices y de sus fronteras. Necesitan hablar y pensar en idiomas extranjeros. Necesitan viajar, aunque sea a un barrio más pobre o a una aldea cercana, pero diferente. Necesitan tener una idea de cuán interconectado está el destino de todos los seres humanos, porque solo entonces entenderán que la seguridad está en declararle la paz al mundo y no solo a los aliados o a los amigos. Junto con todo esto, nuestros jóvenes necesitan comprender el valor de su libertad y de sus vecinos. Deben entender cuán inmensa es su capacidad de transformar el curso de las cosas. Deben aceptar, aunque les cueste, que son responsables por el ejercicio de cualquier derecho o prerrogativa que les haya sido concedida y que en el ejercicio de esa libertad pueden cambiar el mundo para bien o para mal. Libertad y pedagogía es el segundo tema de esta exposición. Encontrar un equilibrio entre educación y libertad es quizá uno de los más antiguos dilemas de la enseñanza. Es la tensión entre el adiestramiento y la ilustración, entre la memoria y la imaginación, que se mueve como un péndulo en las diversas etapas de la historia pedagógica. Esta tarde quiero decirles que una educación para la paz solo puede ser una educación para la libertad. Solo puede ser una educación creativa en el más amplio sentido de la palabra. Los regímenes totalitarios han sido siempre excelentes adiestradores, pero nunca han educado para la libertad. En un mundo en donde las generaciones más jóvenes dominan herramientas que nosotros ni siquiera alcanzamos a comprender, en un mundo en donde se produce más conocimiento en 5 años que en toda la historia de la humanidad, en un mundo en donde un reproductor de música de 10 centímetros contiene tecnologías más completas que las que pusieron a un hombre en la luna, nuestros estudiantes necesitan dirección más que información, discernimiento más que adiestramiento. Necesitan comprender su capacidad de transformación y ejercer esa capacidad. Esta tarde les digo, no hay que tenerle miedo a la libertad. No hay que tenerle miedo a ese galope creativo que destruye a su paso los dogmas y los prejuicios. No hay que tenerle miedo aunque demuela las paredes del pensamiento antiguo, aunque revuelva el polvo de las tradiciones que han permanecido intocables durante siglos. En verdad les digo que un mundo mejor no está escondido en los archivos,
no vendrá del acervo de costumbres que en el pasado nos han llevado una y otra vez al borde del abismo. Un mundo mejor vendrá de la imaginación, vendrá del germen sempervirente del ingenio humano. Hay que confiar en ese germen. Hay que poner en él toda la esperanza que hemos rescatado de las fauces de la frustración. Hay que creer que el futuro es nuestra más conmovedora oportunidad y que depende enteramente de la libertad que les demos a nuestros pueblos y también a nuestros estudiantes para rectificar el rumbo. Un último tema me resta por mencionar y es la imperiosa necesidad de enseñar en nuestros currículos la importancia de la democracia. Antes que argentinos o panameños, antes que japoneses o indios, antes que sudafricanos o congoleses, antes que alemanes o ingleses, nuestros estudiantes deben ser ciudadanos. Nunca en la historia de la humanidad dos verdaderas democracias han ido a la guerra. Nunca en la historia de la humanidad pueblos con libre albedrío han decidido exterminarse mutuamente. Hay una planta sembrada en el centro del ágora griega que envía a los cuatro vientos las esporas de su racionalidad. Es nuestra responsabilidad ser un campo fértil para que esas esporas logren traernos con la democracia el fruto de la paz. Yo vengo de una región que, al igual que España, aún tiene visibles sobre la espalda las marcas del cepo dictatorial. Vengo de una región que, al igual que España, alberga todavía el recuerdo de abominables satrapías ejecutadas en nombre del bien público, del interés nacional. Vengo de una región que, al igual que España, vio a sus mejores hijos e hijas huir hacia el exilio y perdió una generación entera de pensadores desperdigados por el mundo. Al menos en Latinoamérica, ningún movimiento experimentó más opresión que el movimiento estudiantil. Ningún habitante sufrió traumas más profundos que los alumnos de las universidades. En aquellas épocas oscuras, Latinoamérica fue un campus en donde siempre sonaba la trova de Víctor Jara y de Violeta Parra, la voz de Mercedes Sosa cantando al sol como la cigarra. Fue una edad en la que los estudiantes comprendieron la trascendencia de su libertad, en la que se dieron cuenta de que la política no era solo el oficio de presidentes y generales, sino de todos los individuos de una sociedad. Apenas 2 décadas después, cuando América Latina ha vuelto a ser noticia mundial por el triste acontecimiento de un golpe de Estado, veo en toda la región un fenómeno generalizado de abulia política, de desidia ante los eventos que tejen y destejen el destino de nuestros pueblos. No solo en la República de Honduras, sino en buena parte de Latinoamérica, la población no parece entender el costo de sus derechos ni la importancia de su democracia. No parece entender la necesidad de tener claras las reglas del juego ni la obligación de obedecerlas. No parece entender el riesgo de volver al pasado si no evitamos conductas como las que antecedieron y sucedieron al rompimiento del orden constitucional de una nación hermana. ¿Cuántas horas habrán dedicado nuestros profesores a los acontecimientos del 28 de junio en Tegucigalpa? ¿Cuántos, en su demencial carrera por acabar el programa del curso, se empeñaron en motivar en sus estudiantes un análisis crítico de las circunstancias? ¿Cuántos han expresado preocupación ante las alarmantes compras de armas que este año impulsarán a la región a gastar en sus ejércitos
casi 60.000 millones de dólares. Y no me refiero solo a profesores de Derecho o de Ciencias Políticas. Me refiero a profesores de Matemáticas y de Biología, de Artes Plásticas y de Ingeniería. ¿O es que solo necesitamos conciencia democrática en los que quieren dedicarse al gobierno y a la política? ¿Es que en nuestro currículo la democracia es entonces una carrera optativa? Si hemos de forjar estudiantes ciudadanos, si hemos de crear una verdadera conciencia política en nuestra sociedad, hay que empezar por construir una cultura de democracia y pedagogía. Hay que empezar por enseñarle a nuestros jóvenes el valor de una institución electoral, la jerarquía de una constitución política, el respeto a una autoridad civil, la obligatoriedad de una resolución judicial. Hay que empezar por enseñarles la compleja red de instituciones que hacen posible el ejercicio de garantías que dan por sentado, desde su libertad de tránsito hasta su libertad de pensamiento. Hay que pensar por enseñarles aquello que alguna vez dijera Jorge de Bravo, el más grande poeta de mi pueblo, que la paz no es una medalla, la paz es una tierra esclavizada y tenemos que ir a liberarla. Todos los días, en todas las horas, en cada lección y en cada asignatura. La paz, la libertad, la democracia son obras eternamente inconclusas, libros de tinta siempre fresca en los anales del tiempo. Si la educación no toma la pluma, si la academia no empuña el grafito, perderemos aún más páginas en garabatos violentos, en el galimatías inescrutable de la guerra, del odio y del enfrentamiento, que ha llenado ya demasiados tomos en la historia de nuestros pueblos. Pero si la universidad actúa, si las escuelas y los colegios asumen con mayor vehemencia su papel en la transformación del mundo, no habrá destino de error para quienes apuestan por el conocimiento con propósito, por la enseñanza que responden a un para qué. Ese es el reto que juntos tenemos todos pendiente. Es el reto de una mayor educación, pero es ante todo el reto de una mejor educación, de una educación que le ponga corazón al pensamiento. Alteza Real, señor rector magnífico, amigas y amigos. El claustro de doctores de la Universidad de Salamanca ha decidido hacerme el inconmensurable honor de otorgarme esta tarde un doctorado honoris causa. La gratitud que me inunda no puede ser expresada en palabras. Este archivo de las ciencias, como lo llamó José de Espronceda, sabe bien que no hay vocablos para las emociones más fuertes del espíritu. Si estas paredes y estas cúpulas que han escrutado el ánimo de miles de hombres y mujeres saben leer el brillo de mis ojos, el temblor de mi pecho, el trote de mi corazón conmovido, entenderán que no hay discurso que pueda articular mi agradecimiento. Confío en que si no he hecho yo méritos para honrar este reconocimiento, ciertamente los ha hecho la pequeña Costa Rica. Es en nombre de mi país y de mi pueblo que acepto esta distinción. Soy uno más de los 4,5 millones de habitantes que pueblan una de las naciones más pequeñas de América continental. Soy uno más de los 4,5 millones de habitantes del primer país en la historia en abolir su ejército y en declararle la paz al mundo. Soy uno más de los 4,5 millones de habitantes que luchan todos los días porque la humanidad logre firmar un armisticio en la guerra contra la naturaleza.
Soy uno más de los tripulantes de aquella pequeña barcaza que atraviesa las procelosas aguas del tiempo, armada con la vela de su esperanza y el timón de su entendimiento. La Universidad de Salamanca, faro antiguo que corona los riscos de la razón, ha elegido señalar con su luz el navío costarricense. Ha elegido destacarlo entre las inmensas fragatas que surcan las aguas. Con este reconocimiento, Salamanca le dice a otros bajeles más poderosos, a otros buques más potentes, sigan aquella pequeña barcaza que no ha perdido la brújula de la paz, aún en medio de la noche y de la niebla. Miguel de Unamuno le dijo a esta ciudad: de entre tus piedras seculares, tumba de remembranzas del ayer glorioso, de entre tus piedras recogió mi espíritu, fe, paz y fuerza. Yo, que no me he dado por vencido, yo, que no planeo abandonar la lucha, pido a Salamanca fe para continuar creyendo en el pozo del alma humana. Paz para convencer y no vencer a quienes abogan por la violencia y las armas. Y fuerza para no bajar los brazos, para no perder el aliento, para nunca, nunca arriar las velas en la larga travesía por construir un mundo a la altura de nuestros sueños. Muchas gracias. Un discurso marcado por el apoyo a la enseñanza, a la paz y el rechazo a los conflictos armados, el que nos ha otorgado hoy aquí el presidente de Costa Rica y recién nombrado honoris causa por la Universidad de Salamanca, el señor Óscar Arias. De nuevo, el padrino le conduce a su asiento, recibe un caluroso aplauso por parte de los miembros del claustro y de todas las personas que se encuentran dentro del Paraninfo. Un discurso que marca las líneas principales de la trayectoria humana y política de este hombre que, como decimos, recibió el Nobel de la Paz en 1987 por su mediación en los conflictos armados de Centroamérica. A continuación tiene la última parte, digamos, de este acto que se va a celebrar aquí en el Paraninfo antes de dirigirse a otra de las salas, ¿no, Jerónimo? Efectivamente, después de este brillante discurso del presidente Arias, el rector va a darle la bienvenida al claustro una vez más y pronuncia la gratulatoria, donde se alegra de contar en el claustro de doctores de la universidad con un nuevo miembro. La ceremonia concluirá más tarde en el Salón de Claustros con la entrega del pergamino. Escuchemos al rector. Costa Rica y nuevo doctor. Excelentísimo señor presidente de la Junta de Castilla y León, excelentísimo señor embajador y delegación de Costa Rica en España, excelentísimo señor presidente del Consejo Social de la Universidad de Salamanca, señora vicerrectora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Burgos, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, rector electo de la Universidad de Salamanca, miembros del equipo de gobierno en funciones, doctores y doctoras de la Universidad de Salamanca, queridos miembros de la comunidad universitaria, estudiantes costarricenses, amigos y amigas, señoras y señores. Dejó escrito el poeta: acerca de la luna dice Plinio que se alimenta de los mares. Aunque la ciencia lo haya refutado, Plinio conserva la razón poética. Insiste en que la luna, estrella árida, se teje con las aguas de los ríos y arde el sol porque el fuego se mantiene con las olas que absorbe del abismo. Se llama el poeta José Emilio Pacheco y disfrutó, como todo lingüista y todo hispanohablante, con la ñ, nuestra letra idiosincrásica, nuestra seña de identidad gráfica. Ese animal que gruñe con ñ de uña es por completo intraducible. Perdería la ferocidad de su voz
y la elocuencia de sus garras en cualquier lengua extranjera. Fue el poeta, Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 2008 y es flamante Premio Cervantes en 2009. Nos congratulamos de que sea poeta nuestro, salmantino e hispano, y nos puso en verso esto que leo: los días que se nombran. En vano trato de recordar lo que pasó aquel día. Estuve en algún lado, hablé con alguien, leí algún libro, lo he olvidado todo. A tan solo unos meses de distancia, parece que las cosas sucedieron en el siglo XIV a.C. ¿Qué dije? ¿Qué pensé? No tengo idea. Jamás me enteraré de lo ocurrido. Todo es nunca por siempre en nuestra vida. Hace un par de meses, en una entrevista, una periodista me preguntaba cuál había sido el día más feliz o más pleno de mi vida. La respuesta salió diáfana, inmediata, disparada, como si de un resorte se tratara: el día en que defendí mi tesis doctoral, o lo que es lo mismo, el día en que me hicieron doctor. Yo tenía 25 años, había dedicado 5 de ellos a ese trabajo que se consumó en tesis de doctorado, y un tribunal, en justa y estricta correspondencia a ese trabajo, me confirió el grado de doctor, la más alta dignidad académica existente en universidad alguna. Y todo ello por un trabajo muy concreto, muy específico, que apenas me había llevado 5 años de mi entonces corta y ahora no tan corta vida. ¿Qué se ha de sentir cuando se recibe un grado tan elevado, no ya por un trabajo concreto que ha consumido unos cuantos años de una vida, sino por todo el trabajo de toda la vida? Justamente para eso se han inventado los doctorados honoris causa. Resulta siempre tan útil el diccionario de uso del español de doña María Moliner. Acudo otra vez a él. Honoris causa. Se aplica a los nombramientos que se conceden a una persona por sus méritos, sin pasar para obtenerlos por las pruebas ordinarias y sin ejercer las funciones correspondientes. Estas personas egregias quedan eximidas de hacer examen alguno y liberadas del ejercicio de cargo o oficio alguno. Lo son por razón o causa del honor, lo que irremediablemente nos lleva a honor. Honor, cualidad de la persona que por su conducta es merecedora de la condición y respeto de la gente y que obedece a los estímulos de su propia estimación. Los honoris causa no han pasado las pruebas ordinarias, pero no han dejado de pasar pruebas, toda la vida pasándolas, haciéndose a diario acreedor al respeto de los demás. Léase en este caso concreto, doctor honoris causa por casi medio centenar de universidades de todo el mundo, Premio Nobel de la Paz en 1987 y Premio Príncipe de Asturias Alteza a la Cooperación en 1988, y acreedor, lo que no resulta menos importante, a la propia estima. Pocos lo consiguen. Don Óscar es uno de ellos. A ello se suman otras pruebas que no son exactamente exámenes académicos, pero sí requerimientos formales propios de la Universidad de Salamanca. Tener un padrino, miembro de la comunidad universitaria salmantina y doctor, prestigioso y reconocido entre nosotros, que lo avale. Es claramente el caso del profesor José Ortega Esteban, colega y amigo de años. Pasar por los filtros sucesivos de los consejos de departamento, las juntas de facultad, el Consejo de Gobierno y el claustro de doctores. Pocos lo soportan. Don Óscar Arias es uno de ellos y nos honra permitiéndonos honrarle. Hace 60 años y unos pocos días, exactamente el 7 de noviembre de 1949, los representantes del pueblo de Costa Rica decretaron y sancionaron una Constitución. Aquel texto ha estado vigente sin interrupción alguna desde entonces y representa un modelo de Estado de Derecho moderno que se proyecta en una democracia consolidada. De hecho, la única en América Latina que a lo largo de ese dilatado lapso de tiempo ha mantenido el modelo democrático y ha profundizado aspectos singulares que han dotado al país de un perfil muy peculiar que lo hace ser ejemplo en la sociedad internacional.
Como usted bien sabe, presidente, nuestro studium salmantino es cuna del derecho de gentes y nuestra preocupación por la educación, la paz y la democracia, según rezan nuestros estatutos, es una seña inalienable de nuestra identidad. También lo es su inequívoca proyección iberoamericana que se establece desde el momento mismo de la fundación de universidades hermanas en el Nuevo Mundo hasta la celebración en su sede de la 15ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno en el año 2005. La Universidad de Salamanca se congratula hoy de incorporar al claustro de sus doctores al máximo representante de un país iberoamericano que se gobierna por una constitución sexagenaria admirable. Una Carta Magna que, además de incorporar plenamente el elenco de los derechos del liberalismo representativo, define una patria solidaria con los oprimidos en otros países. Así lo señala expresamente en su artículo 31 que leo. El territorio de Costa Rica será asilo para todo perseguido por razones políticas. Una Constitución que dedica el título séptimo a la educación y la cultura, incorporando desde hace ya 60 años la obligatoriedad de la educación preescolar y la general básica y que recoge como sujeto constitucional a las 4 universidades públicas con las que tan excelentes relaciones mantenemos. Una Constitución, en fin, que hizo un compromiso mayúsculo con la paz al eliminar, como acaba de señalar el propio doctor Nuevo, un modelo de actuar desgraciadamente no seguido en la región, la cual vio plasmarse dramáticamente la violencia en sus sociedades durante las 3 décadas siguientes. El texto literal del artículo 12 de su Constitución se proscribe el ejército como institución permanente, promulgado tras una atroz guerra civil y en plena Guerra Fría, es un ejemplo cívico de una talla moral incontrovertible. Presidente Arias, hoy nuestra universidad rinde homenaje en usted a este país por el que sentimos admiración. Un país que nos entrega cada curso a una treintena de estudiantes que vienen a formarse en nuestras aulas y que regresan para ser nutriente del desarrollo en Costa Rica. Pero también, señor presidente, nuestra universidad comulga con su ideario explícitamente puesto de manifiesto en su sobresaliente discurso de Trinidad durante la pasada Cumbre de las Américas el 18 de abril. Compartimos con usted la constatación de que América Latina tuvo universidades antes de que Estados Unidos creara Harvard o William & Mary, que son las universidades pioneras de aquel país, y que si las nuestras ahora ocupan lugares no punteros en las diferentes calificaciones, es culpa nuestra. Pero para paliar esa circunstancia entendemos que la internacionalización de nuestros sistemas educativos universitarios debe ser una prioridad. Y eso nos lleva a urgir a nuestras autoridades, pero también a nosotros mismos, universitarios, a pugnar por constituir el espacio de educación superior iberoamericana, verdadera pieza fundamental de la comunidad iberoamericana. Alteza, presidente Herrera, sepan bien que la Universidad de Salamanca siempre estará en primera fila para tamaña empresa, como lo ha estado hasta ahora. Compartimos con usted, señor presidente, la idea de que la desigualdad es la lacra mayor de América Latina y de que esa desigualdad es consistente con una de las presiones fiscales más bajas del mundo y con una pobre apuesta por la educación. También concordamos en denunciar la carrera armamentística iniciada y que lleva a América Latina a gastarse más de 50.000 millones de dólares, porque, como bien insistió usted mismo en Trinidad, el verdadero enemigo de la región es la desigualdad, es la falta de educación, es el analfabetismo, es la falta de gasto en salud, en infraestructuras y en la ausencia de dedicación de recursos necesarios para detener la degradación del medio ambiente. Presidente Arias, sentimos que sus inquietudes son las nuestras y que con su presencia en esta fecha entre nosotros saldamos una indudable alianza con el pueblo de Costa Rica al que admiramos y cuyo ejemplo debería ser guía para muchos de nosotros. Deseamos compartir con ustedes el futuro y que usted, presidente, comparta su futuro y el de su país con nosotros. Participamos de un dilatado acervo que ilumina nuestra andadura. La apuesta por la paz, por la democracia y por la educación es nuestro denominador común. Llegada es la hora del final. Alteza, gracias por venir a acompañarnos
en esta ocasión gloriosa, en este misterio gozoso. Una vez más, la corona se alía con la Universidad de Salamanca, como siempre ha sido y como debe seguir siendo por la propia naturaleza de las cosas. Presidente Arias, enhorabuena y bienvenido a este claustro, del que en justicia y con propiedad forma parte desde el día de hoy, por causa del honor y sin tener que ejercer las funciones propias de doctor. Ejerza tan solo las funciones de amigo y el cargo de mecenas de esta casa, que es desde hoy la suya, sea en misterio glorioso y en ocasión gozosa. He dicho. Muchas gracias. Termina así el discurso del rector, el gratulatorio en honor del recién nombrado honoris causa, el señor Óscar Arias, presidente de Costa Rica. Un discurso marcado también por el ensalzamiento de las principales labores que ha tenido el presidente de Costa Rica a lo largo de su dilatada carrera política, social y humana. A continuación, el coro universitario canta el Gaudeam Igitur. Quedan dos frases. El beat. Universitas Studi Salamantini. Con el Vítor, a punto está de terminar esta ceremonia, que con el toque de campanilla de Su Alteza Real el Príncipe de El Asturias acto ha terminado. queda por concluida. De nuevo, el maestro de ceremonias, con el cetro, dará un golpe en el suelo y empezará el cortejo, donde suenan ya las chirimías y la universidad se pone en marcha por el orden tradicional desde el Paraninfo al Salón de Claustros, donde en el Salón de Claustros tendrá lugar la segunda parte de esta ceremonia. Allí, a la puerta de dicho salón, se detendrán los músicos, forman ala a los doctores y pasa el rector, que entra el primero seguido de los demás por orden de mayor a menor antigüedad. Al entrar el último, el maestro de ceremonias dará 2 golpes en el suelo con el cetro y cesará la música. Quedarán entonces tan solo fuera del salón los músicos y los invitados ajenos al claustro. El graduado y el padrino se situarán frente a la mesa presidencial y a una inclinación del rector pasan a sentarse en los sitios que le han correspondido. Así se dará por terminada esta ceremonia de nombramiento de honoris causa con las palabras que el rector pronunciará y que serán «Quiusías descansen». Muchas gracias y a partir de ese momento quedará clausurado este acto por el que se ha nombrado doctor honoris causa en Ciencias de la Educación al presidente de Costa Rica y Nobel de la Paz, el señor Óscar Arias. Vemos cómo salen en estos momentos la comitiva de doctores que acompañará a la comitiva hasta el Salón de Claustros.
espera en su lugar el nuevo doctor honoris causa, que ahora una indicación se incorpora al cortejo y abandona el Paraninfo. De esta manera damos por concluida esta retransmisión en directo realizada por los alumnos de Comunicación Audiovisual de esta Universidad de Salamanca y por el equipo técnico del taller de vídeo también de la Facultad de Ciencias Sociales y del Departamento de Sociología y Comunicación Audiovisual, que han sido los encargados de retransmitir vía Internet y en directo este acto académico, el último gran acto académico de este año 2009 en la Universidad de Salamanca. Invitados al acto, nosotros nos despedimos agradeciendo a todos aquellos que se hayan conectado y han tenido ocasión de disfrutar con nosotros de este momento tan especial.